Buenas tardes al grupo. Acá le voy a hacer nuevamente una presentación del error estándar, porque el error estándar es una de las variables que se toman en cuenta cuando estamos creando intervalos de confianza. Entonces es necesario tener este concepto claro. ¿Cómo surge este error? Bueno, es muy sencillo. Muchas veces cuando tú estimas un parámetro, generalmente los valores que tú obtienes son diferentes para diferentes muestras, es decir, diferentes muestras con el mismo tamaño, de una misma población, no necesariamente tienen el mismo valor. Eso significa que existe una variabilidad en la estimación del parámetro, o sea, porque a pesar de que las muestras son del mismo tamaño y son de la misma población, hay una variabilidad. Esta variabilidad en el valor de ese estadístico es lo que nosotros llamamos el error estándar. Entonces, para entender esto mejor, vamos a definir lo que es el error estándar. El error estándar de un estimador t de un parámetro θ es la desviación estándar del estimador. Por ejemplo, si tomamos x barra como la media muestral, en este caso como estadístico estimador de mu, que es la media poblacional, el error estándar de x barra es simplemente la desviación estándar muestral, o sea, sigma de x barra, y es simple y llanamente el cociente entre la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Veamos un ejemplo numérico para que sea. Supongamos que tenemos que la desviación estándar de una muestra que hemos tomado de una población es 4 y que el tamaño de la población es 25. Entonces el error estándar asociado a la media muestral para este valor está dado por la expresión matemática, en este caso sigma de x, que es la desviación estándar de la muestra, entre la raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Eso sería 4 entre la raíz de 25, que es 4 entre 15, 4 entre 5, y eso nos daría 0.8. Entonces recuerden, el error estándar de un estimador es simplemente su desviación estándar del estimador. Para nosotros la desviación estándar siempre va a ser sigma. En el caso de la media muestral, este sería desviación estándar de la media muestral, y es el cociente entre la sigma de x, que sería la desviación estándar de la muestra, entre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. También aparece, como tenemos diferentes valores, porque estamos estimando, aparece el error de estimación. Este error de estimación es simplemente la diferencia entre una estimación particular y el valor del parámetro. O sea, para poder hallar este error se detecta simplemente tomando en cuenta el valor del parámetro y un valor puntual que es obtenido a través de una muestra. Por ejemplo, si tomamos que la media poblacional es 4.8 y la media muestral es 4.5, entonces el error de estimación, que son valores absolutos, bueno, aquí utilicé cociente, pero son barras, valor absoluto, 4.5 menos 4.8 nos da 0.3. La diferencia da 0.3, pero como estamos con barra, o sea, valor absoluto, sería 0.3. Es decir, para cada valor estimado del parámetro se tiene un error de estimación diferente. Sin embargo, es posible fijar un intervalo dentro del cual se encuentran la mayoría de los valores del error de estimación y parámetros dados. Esto es muy importante, fíjense. Veamos la siguiente. Ya les mostré la tabla, vamos a resumir esto brevemente. La tabla que les mostré, ¿verdad? Hay una fórmula de los errores de estimación para algunos estimadores. También se encuentra, para tales errores, las fórmulas de los errores de estimación son desconocidos y hay que estimarlo. Es decir, en esta tabla, en la tabla que nosotros tenemos, aquí yo tengo la fórmula de los errores de estimación para algunos estimadores. Pero también se encuentran estimadores para tales errores. Es decir, hay unos errores de estimación, pero también hay una tabla que estima esos errores. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos de esos parámetros son desconocidos y hay que estimar. Por ejemplo, para que esto se pueda visualizar un poco mejor, se escoge al azar una muestra de 10 clientes de un banco y se les pregunta el número de veces que utilizan el banco para llevar alguna transacción. Los resultados fueron los siguientes: C, nada, 4, 2, 3, 2, nada o 0, 3, 4, 1 y 1. O sea que el tamaño de la muestra en este caso es 10.
Entonces, dice, estime el error estándar del número de transacciones promedio. Bueno, en este caso, yo voy a estimar, como tengo valores, es la media muestral. O sea, el error que voy a asociar es para la media muestral, porque es el promedio. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí la desviación estándar no se conoce. Como no la conozco y tengo que calcularlo con estos datos, entonces el error estándar se estima por la fórmula que sería en este caso S de X, que es la desviación estándar muestral, y va a ser igual. Fíjense, la desviación estándar de la media muestral va a ser al cociente de la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. En este caso es decir, ¿cómo calculamos a este S? Bueno, para calcular a este S, que es la desviación estándar, utilizamos ya fórmulas matemáticas que hemos aprendido, pero se los voy a recordar que la sumatoria de la diferencia entre cada punto menos la media muestral, esa diferencia al cuadrado, entre n-1, el tamaño de la muestra menos 1. Eso nos daría S. La raíz de todo eso es lo que me da las desviaciones estándar. En este caso, no hice los cálculos, pero pueden hacerlo, se da 1,5 y el tamaño de la muestra es 10, sería el radio 10 y eso nos da 0.47. Fíjense que acá estoy utilizando una expresión que es para estimar el error estándar. Ok, regresemos nuevamente a la tabla. Entonces aquí está nuevamente la tabla, ¿verdad? Fíjense, parámetros, estimador, error estándar asociado a esos estimadores. Por ejemplo, voy a mostrar su desviación estándar, proporción muestral, su desviación estándar para esa proporción muestral, número de elementos totales de una población y desviación estándar para el número total de elementos de esa población. En el caso de que no se conozcan esas desviaciones o esas proporciones, entonces se utiliza la tabla, la columna junta, que es para estimar el error estándar. Esta expresión, por ejemplo, si yo no conozco la desviación estándar de la población, entonces calculo la desviación muestral. Si no coloco la proporción poblacional, entonces la proporción muestral. Y eso correspondería así sucesivamente con todos los términos. Muy bien, si tienen alguna pregunta pueden consultarme. Muy sencillo, eso sí, hubiese vuelto a hacer hincapié en esta parte para que esta parte se pueda comprender. O sea, si tienen alguna duda pueden preguntarme por mensajería o por WhatsApp. Entonces, recuerden, parámetros, estimador de esos parámetros, error estándar asociado a esos estimadores y estimador del error estándar asociado al error estándar cuando no se conocen algunas variables poblacionales, como la desviación estándar, la proporción poblacional o en este caso la desviación estándar poblacional, que es para el caso del tamaño total de la muestra, que está referida a la columna del error estándar. Muy bien, gracias por su atención.